Buenos días, hermanos. Vamos a estar exponiendo el libro de Oseas, capítulo número 11. Si tienen sus Biblias, pueden buscar el libro de Oseas, capítulo número 11. El título del sermón es El Nuevo Éxodo. Oseas, capítulo 11, verso número 1. Vamos a comenzar a leer. Oseas, capítulo 11, versículo número 1. Dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Atma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Vamos a orar. Nuestro altísimo Dios, nos presentamos delante de ti en este día del Señor, sabiendo que tú eres el Señor y el Altísimo. Te damos gracias por esta palabra que está escrita para nosotros, para nuestra exhortación, para que también sea para nuestro ánimo y también para luz para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Te damos gracias por la palabra que has inspirado y te pedimos, nuestro Señor, que nos des entendimiento para que comprendamos lo que tú quieres comunicarnos el día de hoy. Alabado seas nuestro Señor Altísimo, y te pedimos que nos ayudes para enaltecerte no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras buenas obras, porque te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los tiempos del Éxodo, Dios no vio nada bueno en Israel. Pueden sentarse, hermanos. Sino que Él, por la gracia inmerecida, los redimió de la esclavitud de los egipcios en la tierra de Egipto. El Señor mismo escuchó el clamor de aquellos que son su pueblo y que clamaban a Él cuando ellos estaban en las pesadas obras. Y así como dice la Escritura, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. El texto que estamos leyendo es una continuación de lo que es el libro de Oseas. Oseas profetiza a la nación de Israel y comienza mencionando lo que Dios le dijo al faraón cuando Moisés iba a presentarse delante de él.
Y así como dice en Éxodo capítulo 4, verso 21, dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te ha dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Oseas está remontando a ese pasaje de lo que es el Éxodo, cuando Moisés iba a hablar al faraón. Y es lo que podemos ver en el versículo número 1 de este capítulo. Cuando Israel era muchacho, y aquí el Señor está recordando los tiempos del pasado, los tiempos del Éxodo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y aquí es donde es la gracia del Señor, la gracia en la que lo redimió a la nación. Y al amarlo Dios, al pueblo de Israel dijo, y de Egipto llamé a mi hijo. Y el Señor Dios no llamó a los israelitas simplemente a que fueran libres, sino a que le hicieran fiesta en el desierto, a que fueran devotos hacia Él, para que en el desierto, como está escrito en el libro de Levítico, Dios mismo les instruyera, sed santos, porque yo soy santo. Sin embargo, el profeta Oseas está mencionando este texto debido a que está pasando todo lo contrario del propósito de Dios en el desierto. Está pasando lo que es una gran situación de pecado en el pueblo. Y dice así el verso número 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. El Señor llamaba al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas para que se arrepintieran de sus pecados, de lo que era su opresión hacia los pobres, lo que era la injusticia, lo que era la mentira, el hacer pactos y convenios con otros hombres para poder hacer estafas y obras malas, el adulterar, el fornicar, el ir en pos de otros dioses falsos. Son algunos de los pecados que este libro menciona. Y tanto más el Señor llamaba al pueblo al arrepentimiento genuino, como hemos visto en los pasajes de este libro. Por ejemplo, capítulo 6, verso 1, dice el profeta, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Sin embargo, el pueblo persiste en su rebelión. Y hermanos, este es el tema principal de todo el libro de Oseas. Si lo recordarán, es la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Y este capítulo habla acerca de lo mismo. Cuando tanto más los llamaba el Señor, ellos iban en pos de los Baales, ellos eran infieles al Señor tras ir con estos dioses falsos. Y el Señor dice lo que era su amor fraternal para con Israel. Verso 3, yo con todo eso enseñaba al pueblo de Israel a andarlo, a caminar. Y dice, tomándole de los brazos, pero no conoció que yo le cuidaba. Él mismo demuestra, no de una manera humana, hermanos, sino de una manera trascendente, de una manera santa, como Dios es Padre para con su pueblo, como Él utiliza este ejemplo humano. Y ya lo veremos en los versos más adelante, de cómo Dios no es como nosotros, no es hombre, sino que Él es Dios. Él mismo demuestra su amor y su afecto fraternal con Israel. Tras haber este tiempo del Éxodo, hubo pecado, y después del Éxodo hubo más pecado, como estamos viendo en este pasaje. Y dice el verso 4 que con cuerdas de amor o con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Este es el trato del Señor amoroso para con su pueblo, a pesar de lo que es el pecado. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz. Y aquí muestra este ejemplo de cómo el Señor tiene un cuidado por su pueblo, como el de un amo con su criatura, con su animal. Sin embargo, al haber este pecado, Él mismo dice, no volverá a tierra de Egipto, como fue el Éxodo, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. O como dice el texto, como no se quisieron arrepentir. El texto mismo habla que no volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey. Lo que se refiere el texto
es de que la nación más poderosa en este pasaje, que es la nación de Asiria, va a ser la que los mantendrá en esclavitud y en el exilio. Ya no será Egipto como era la nación más poderosa en la antigüedad, sino que ahora Asiria será la nación que los mantendrá en esclavitud y en exilio. Y todo esto es por la falta de arrepentimiento que hay por parte del pueblo de Israel. Tú que estás aquí en este día, domingo tras domingo, escuchando lo que es la palabra del Señor, y usando a un siervo o a otro, te ha llamado al arrepentimiento, a que dejes tu camino y que te devuelvas con el Señor, quien tendrá de nosotros misericordia, y al Dios nuestro, quien es amplio en perdonar. ¿Pero acaso tú continúas con el mismo estilo de vida pecaminoso todas las semanas? El profeta Oseas llama al arrepentimiento al pueblo una vez más, pero ¿acaso cuando el siervo que está delante de este púlpito te llama al arrepentimiento, continúas con un estilo de vida pecaminoso? Este pueblo no honra al Altísimo. Hermanos, lo que vemos en el verso 5 de que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir, es parte de lo que son las maldiciones del pacto con Moisés. Este verso también nos habla de lo que será la posteridad, la caída del reino de Samaria o del reino de Israel, que está la narrativa en Segunda de Reyes 17, cuando vemos esa caída por parte del reino del norte a manos de los asirios. Esta es una de las profecías que se cumple en Segunda de Reyes 17. Y el verso 6 dice el profeta, citando otra maldición del pacto que está en Deuteronomio 28 o Levítico 26 también, que son dos pasajes paralelos de las maldiciones del pacto, por romper el pacto. Dice así: caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Aquí hay otra maldición que es la espada, hermanos. Y esta maldición se encuentra en lo que es Levítico 26, 25, y se los leo. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Este pueblo no obedece al Altísimo, como vemos en el verso 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Esto es lo que nos revela, es el nominalismo que había por parte del pueblo de Israel. Como ellos se presentaban delante del Señor en lo que era la liturgia del Antiguo Testamento, ofrecían sacrificios, ofrecían libaciones, ofrecían también otras ofrendas que estaban instituidas por la ley ceremonial del Antiguo Pacto. Pero aún así su corazón estaba lejos del Señor. Ellos mismos, a pesar de que lo llamaban el Altísimo al Señor Dios, ellos mismos no lo enaltecían en su estilo de vida, sino que acudían los demás días de la semana a Baal, a los dioses falsos, a los becerros de oro que se hicieron en el terreno de Betel. Esto era el estilo de vida que estos israelitas tenían. ¿Y acaso tú que estás aquí, incluso que te llamas cristiano, tú puedes venir aquí todos los días, o todos los domingos, mejor dicho, y poder enaltecer el nombre del Señor? Puedes venir y cantar los himnos que se tocan. Puedes escuchar la palabra que se predica. Puedes tener comunión con los hermanos. Pero ¿y los demás días de la semana qué hablan de ti? Esos días hablan acerca de tu verdadera vida espiritual. Todos podemos venir un domingo y jugar a la iglesia. Pero ¿qué pasa en los demás días? ¿Acaso nosotros reflejamos verdaderamente al Señor Dios? Al Señor que nosotros decimos que ha sido crucificado, que ha sido muerto y sepultado y que ha resucitado del tercer día y ascendió a los cielos. Este es un pasaje que nos habla lo mismo que aconteció con los fariseos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que en aquel entonces el Señor Jesucristo detectó la hipocresía que había de aquellos que adoraban al Señor con sus labios,
pero que su corazón estaba lejos del Señor. Como dice nuestro Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto nos habla de la alabanza exterior, que son los labios. Pero ¿y qué pasa de lo interior, de lo que es el corazón? Esto es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con las riquezas o está con el Señor, como dice el Señor Jesucristo? ¿Dónde está tu corazón? Donde está tu corazón, está también tus afectos, tus emociones y todo. Y así como decía Juan Calvino, que el corazón del hombre es una máquina de ídolos, es una fábrica de ídolos. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, nos deja muy bien en claro lo que es ser un verdadero seguidor de Él. Y si pueden buscar Mateo capítulo número 7. Mateo capítulo número 7, verso número 16. El Señor Jesucristo, que vivió en la época más oscura de la historia de la humanidad, donde habían gobernadores que eran unos completos tiranos en cuanto a su gobierno y sus vidas privadas. En una época en donde los poderes religiosos eran corrompidos, tenían la apariencia de piedad, pero por dentro era pura corrupción. En aquel entonces, donde era normal ver a endemoniados en los terrenos, el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos y a sus seguidores lo siguiente, que vemos en el verso 16 de Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y el Señor Jesucristo dice en el verso 15 que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el contexto que nos hablan es acerca de los falsos profetas, y también puede ser interpretado como aquellos falsos creyentes, que por fuera tienen una apariencia de piedad, pero por dentro son unos lobos rapaces, como dice el texto. Y la manera en la que nosotros identificamos a estas personas no es por lo que dicen, no es por cómo se presentan exteriormente, sino por los frutos, por las obras que ellos realizan. De esa manera es como conocemos a quién es parte del pueblo de Dios y quién no es parte del pueblo de Dios. Y dice también en el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, está en los cielos. El texto es más claro aún, refiriéndose de quiénes son realmente los que son parte del pueblo de Dios. E incluso nos dice que en aquel entonces se presentarán delante del Señor Jesucristo aquellos que fueron hipócritamente llamados creyentes, aquellos que solamente adoraban al Señor de labios, pero no de corazón. Y dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero ¿quién es el que entrará? Es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha hecho la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y esa voluntad es la santificación. Es el guardarse de este mundo, como dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor Jesucristo se lo dice a los creyentes, hermanos, aquellos que han creído. Si verdaderamente me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dice a nosotros. Vemos también que en estos textos habla acerca del Señor, quien Él va a traer enemigos delante del pueblo de Israel. Y es para que se cumpla otra de las maldiciones del pacto, donde dice así en el verso número 6. La maldición del pacto que el profeta Oseas cita
es la que se encuentra en Deuteronomio 28:48 y dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová sobre ti. Esto es porque el pueblo de Israel no servía al Señor con gozo en su corazón. No lo quería servir, sino que era una carga constantemente el servir al Señor Dios. Y así como dice en Deuteronomio 28, hablando acerca de esto, dice así, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría de corazón y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Estas son las maldiciones que hay para aquellos que rompen lo que es el antiguo pacto. Y aún así, los profetas también mencionan este estilo de vida, en lo que es una batalla o una carga el servir al Señor. Así como dice en Malaquías 3:13, se los leo, mis hermanos. Y dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir al Señor. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esto es lo que pensaban aquellos que se hacían llamar creyentes, y por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso tú, que estás en este día, te es una batalla servir al Señor? ¿O dices, por demás es servir al Señor, como si fuera otra cosa que debemos de hacer? El Señor quiere lo que es nuestra adoración, en que seamos santos como Él es santo. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos paguen por ellos, como dice Pablo en 1 de Timoteo 5:24. Y lo mismo ocurre con las buenas obras de los santos. Nosotros nos podemos dar cuenta de los frutos, pero del corazón solamente el Señor es el que se da cuenta de eso. ¿Y dónde está tu corazón el día de hoy? Al haber todo este pecado, toda esta decadencia en el pueblo de Israel, donde vemos que hay rebelión y que es parte de su vida, el no querer hacer lo que Dios dice, sino querer hacer lo que ellos mismos quieren hacer. Eso es una rebelión. Ellos prefieren ser el Señor de sus vidas y no someterse ante el Señor. Ante toda esta maldad y esta rebelión que vemos en este contexto, entra lo que es el amor y lo que es la gracia del Señor para su pueblo infiel. Verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Y estos pueblos fueron los aliados políticos de Sodoma y Gomorra en Génesis 14. El Señor mismo dice, ¿cómo podré yo destruirte como a Sodoma y a Gomorra si tú eres mi pueblo? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y esto es la gracia del Señor, una gracia inmerecida en la cual Él no ve nada bueno en nosotros, sino que de su propia voluntad, de su propio amor y de su propio afecto, Él va por su pueblo infiel. En este texto no habla de las pasiones de Dios, hermanos, y aquí quiero dejarlo muy en claro. Al ver este texto que dice en verso 8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Todo este texto, hermanos, que habla acerca de la compasión y del amor y de la ira, no son pasiones como nosotros las personas, los humanos, las comprendemos, sino lo que está hablando el texto son de las perfecciones de Dios. ¿Recuerdan cuando la Escritura dice que Dios tiene manos, que Dios tiene ojos, que Dios tiene nariz? Esto se le llama antropomorfismos, que significa que son formas humanas para describir a Dios. Dios no tiene manos ni no tiene ojos como nosotros tenemos, hermanos,
sino que Dios mismo ha utilizado este lenguaje para describirse a nosotros. De la misma manera, en estos pasajes vemos lo que es el corazón y lo que es el amor y lo que es la afección y lo que es la ira. Y no son pasiones como son en nuestro caso, sino que Dios es santo. Y así como dice el verso 9, que nos da la pista, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Lo que nos está hablando este texto es de antropopatismos, que significa que son pasiones humanas para describir cómo Dios es. Dios no tiene ira como nosotros tenemos ira. Dios no tiene amor como nosotros tenemos amor. Es un error, hermanos, común decir que el amor de Dios es como el de un padre por su hijo. El amor de Dios no es como el de un padre por su hijo. Tiene buena intención esa frase, pero no es lo que es en realidad, sino que el amor de Dios es un amor eterno, incomprensible, es santo, hermanos. Es incomprensible para nosotros. No es como un padre ama a su hijo, sino que es infinitamente mayor. Un ejemplo, el amor de Dios el Padre por Dios el Hijo es un amor eterno, porque Dios es eterno y el Padre y el Hijo son eternos. Es un amor que es fuera de tiempo, es un amor que no tiene condición, es un amor que es de su propia esencia. Y si recordamos, hermanos, teísmo clásico, Dios es simple. Y con Dios es simple Dios es sus atributos, Dios es sus perfecciones. Dios no es la suma de amor más ira, más esto, más lo otro, sino que Dios es amor, Dios es ira, Dios es misericordia. Y es la manera en la que Dios se expresa a sí mismo. Y habiendo dicho esta aclaración, hermanos, vemos aquí cómo entra el amor indescriptible de Dios, cómo Dios mismo, el amor mismo, se presenta en este texto. Y así como dice nuestra confesión, para terminarlo, que Dios no tiene pasiones, como dice, sin cuerpo, partes ni pasiones. Capítulo 2, párrafo número 1. Y esto, hermanos, nos revela el amor de Dios y su perfecto amor para seres imperfectos como nosotros. Si recordarán en 1 de Juan 4:17, dice, Dios es amor. Él es amor puro. Dios, para ser amor, debe de ser más de una sola persona. Hoy se divulga mucho lo que es el amor propio, pero esto no encaja con lo que es el texto, sino que Dios, para ser amor, debe de ser más de dos personas, más de una persona. Por eso es que la Trinidad es parte y fundamental de lo que es el ser de Dios, porque Dios es amor. Y para que Dios sea amor, debe ser una persona amando a la otra y viceversa, no una sola. El Padre amó eternamente a Dios el Hijo, y el Espíritu Santo es el amor entre ellos, así como dice San Agustín. El Espíritu Santo, en cuanto es común al Padre y al Hijo, nos muestra que es su comunión mutua, su amor. Y hermanos, Él soberanamente, en ese texto, Él decidió amar a la nación de Israel. No como nosotros los hombres amamos, porque no es hombre, como vemos en el verso número 9. Él mismo, como está escrito en Oseas 14, verso número 4, Él mismo dice, yo sanaré su rebelión. Ya vimos que en el verso 7 del capítulo 11 dice que su pueblo está adherido a la rebelión, pero dice en el capítulo 14, verso 4, que Él mismo sanará su rebelión y que Él mismo los amará de pura gracia, inmerecida, porque mi ira se apartó de ellos. Y esto es, hermanos, la gracia de Dios, como Él mismo no saltó el juicio que iba a acontecer a su pueblo, sino que ese juicio lo encaminó hacia la persona que más lo amaba. Y la persona que más amaba, quien es la persona de su Hijo amado. Dice el texto del verso número 10, que ellos, dice, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Lo que está hablando en este texto es
cómo ellos volverán del exilio que ellos mismos han sido traídos por su propio pecado y su rebelión, como vemos en los versos anteriores. Lo que nos habla este texto es cómo ellos van a ser devueltos del exilio que ellos mismos han ido por su pecado. Lo que nos demuestra la restauración que Dios hace a estas personas. El Señor mismo, una vez que haya tratado con su pueblo en el desierto. Y si pueden buscar Oseas capítulo 2, verso número 14. Este texto nos está hablando de algo significativo que iba a ocurrir. Oseas capítulo 2, verso número 14. Los primeros 3 capítulos del libro de Oseas son una descripción y un resumen de lo que será todo el resto del libro. Y dice así: después de que el pueblo haya ido en pos de sus dioses falsos y de sus ídolos, y de su pecado y de su rebelión, dice el Señor en el verso 14 del capítulo 2, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y el que hace la obra es yo, el Señor. He aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y el texto continúa en el verso número 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y espada de guerra, y te haré dormir segura. Lo que es un nuevo pacto en el que no habrá maldiciones, sino que serás únicamente por pura gracia, que será la mayor revelación del pacto de gracia en la Biblia. Lo que nos está hablando este texto al decir la palabra desierto y pacto es otra vez una referencia a lo que fue el Éxodo en aquel entonces. Hermanos, aquí nos habla en el verso número 18 que habrá un pacto con las bestias. Y este pacto lo podemos ver nosotros a lo que el apóstol Pablo se refería en Romanos 8:19, donde dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma que vemos aquí en Oseas está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se revelan también en Oseas capítulo 1, verso número 10, donde dice: vosotros no sois pueblo mío. Donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Estas son las pistas que nos deja la Escritura para hablar acerca de un nuevo pacto que habrá con aquellos que han de ser ahora el pueblo del Señor. Y dice así mismo este texto en el verso número 23 del capítulo 2 de Oseas. Dice: la sembraré para mí y tendré misericordia de Lo Ruhama, de la no amada, y diré a Lo Admi, que significa no eres mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá: Dios mío. Y esta es la restauración que estamos viendo en este texto. Cómo habrá una ida al desierto y un nuevo pacto que vemos aquí. Y vemos también en el verso número 10 y 11, el verso 11 del capítulo 1, donde dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Y quién es este solo jefe que nombrarán el pueblo? El verdadero pueblo de Dios. ¿Quién es este jefe? Capítulo 3, verso número 5, dice así. En el 4 dice que después de muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin terafines, sin estatuas, sin efod. Pero después, verso 5, volverán los hijos de Israel. Y es el tema que vemos en este texto de vuelta del exilio. Y volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Vemos otra figura davídica en este texto, a este solo jefe. Y lo que vemos en este texto, donde vemos que hay un desierto, que hay un pacto y que hay un nuevo líder, es el nuevo Éxodo que está escrito en este libro. Y si pueden ir buscando lo que es Isaías 43, verso 16. Recordemos, hermanos, Israel falló en su caminar con Dios en el desierto. Ellos fueron incrédulos,
y se rebelaron y no obedecieron al Señor. Si pueden buscar Isaías 43, verso 16. Ellos mismos, así como dice el autor de la carta de Judas, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habíais sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los incrédulos. Y de la misma manera el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo número 10, verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero ahora nosotros en Isaías 43, verso número 16, vemos aquí la profecía de un contemporáneo de Oseas, en la cual habla de un otro acontecimiento grande y salvífico para la nación, o para la verdadera nación de Dios, para los escogidos, para el pueblo de Dios. Y dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Y a qué hace referencia lo que vemos aquí, el camino sobre el mar y la senda en las aguas impetuosas? Sino al cruce del Mar Rojo en el Éxodo. Dice el Señor, el que hizo eso, el que saca carro y caballo y ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Verso 18. Y aquí es la exhortación de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas. Y aquí se refiere al Éxodo, de la salvación que ellos tuvieron y de la redención de la esclavitud en Egipto. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, refiriéndose a otro acontecimiento, otra vez, abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Lo que el texto nos habla es de un nuevo éxodo, otro acontecimiento igual a lo que hubo en el Éxodo. Y las fieras del campo me honrarán. ¿Recuerdan a las fieras que vimos en Oseas y también en Romanos? Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Lo que la Escritura nos habla es de un nuevo éxodo. Y así como dice en Isaías 35, se alegrarán en el desierto y la soledad, hablando acerca del pueblo que habría de pasar por el desierto. Y así como dice también el profeta Jeremías antes de anunciar el nuevo pacto, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo escapó de la espada, halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en buscar de reposo. Jehová manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esta es la gracia de Dios, el amor eterno que Él ha tenido con su pueblo escogido, que Él mismo mandó a que tuvieran gracia por medio del desierto. Y esto es lo que vemos, es un nuevo éxodo. La Escritura profetiza lo que es un nuevo éxodo y se dio por medio del líder del nuevo éxodo. De tal manera que amó Dios al mundo, que Él mismo mandó a su Hijo amado, lo que más amaba, con amor eterno, antes de que existiera el tiempo. Dios mismo envió a su Hijo y Él mismo lo llamó de Egipto, como dice el verso número 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es el nuevo éxodo que vemos aquí. Y luego dice también el verso número 11, o el verso número 10, donde dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando del occidente y del oriente. Y lo que nos habla es acerca del león de la tribu de Judá, que se presenta en la Escritura, como el líder del nuevo éxodo es el que va a liderar este nuevo éxodo. Y dice así en Apocalipsis, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
es este mismo león, el que vemos aquí en las Escrituras, quien es el verdadero, el único, el unigénito Hijo de Dios. Y que nosotros, por la gracia de Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros somos adoptados y también podemos ser hijos y venir y caminar juntamente con el Señor. La Escritura presenta lo que es un nuevo éxodo en los Evangelios. Empecemos. Moisés e Israel estuvieron en Egipto, así como vemos en Éxodo 1:3. Cristo también estuvo en Egipto, como es en Mateo capítulo número 15. Y así como dice el apóstol Mateo al escribir su evangelio, donde dice, y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo, refiriéndose al profeta Oseas, el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos también que en el nacimiento de Cristo hubo una matanza de niños, como está escrito en Mateo capítulo 2, pero de la misma manera también en Moisés hubo una matanza de niños en el Éxodo, cuando los egipcios querían destruir al pueblo de Israel. Vemos también que Moisés e Israel caminaron 40 años en el desierto y fallaron. Pasaron por diversas pruebas y no pudieron soportar la tentación. Sin embargo, Cristo mismo caminó 40 días en el desierto y Él mismo venció y triunfó sobre la tentación y el tentador. Moisés y el pueblo de Israel pasaron sobre las aguas en el Mar Rojo. Cristo mismo pasó por las aguas en el río Jordán, en su nuevo éxodo, al haber sido bautizado como Cristo. Israel y Moisés fallaron por la tentación, pero Cristo la venció, como vemos en Mateo capítulo 4. En el monte de la transfiguración, y si pueden buscar Lucas 9:31. En el monte de la transfiguración, donde Cristo se transfiguró y los discípulos vieron su gloria. Lucas 9:31. Dice así el Señor. Dice, y quienes aparecieron, refiriéndose a Moisés y Elías, que ellos mismos se presentaron en el monte de la transfiguración, donde estaba Cristo con su gloria. Y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y la palabra partida que aparece en este texto, en el griego es éxodo. La Escritura nos habla de este nuevo éxodo que habría de haber. Moisés en un monte, en el monte Sinaí, recibió la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cristo, en otro monte, en el Sermón del Monte, él mismo dio la correcta interpretación de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cristo, él mismo designó a 70 para que le preparasen camino, como vemos en Lucas 10. Moisés también preparó a 70 hombres para que llevaran su carga, en Números 11. En el día de la expiación era lo que era un símbolo y un signo de lo que habría de acontecer. Ellos mismos tenían que elegir a 2 corderos, uno para Jehová y otro para Azazel. Pero Cristo mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés no entró a la tierra prometida, sino que él se quedó atrás. Pero Cristo mismo, el Cordero de Dios, él mismo entró a la tierra prometida, al lugar santísimo, en los cielos, al ascender en gloria. Hermanos, y después de haber visto cómo el nuevo éxodo se presenta en la Biblia, nos queda una sola pregunta. ¿Y para qué es el nuevo éxodo? El antiguo éxodo fue para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El nuevo éxodo es para liberar al pueblo de Israel, no a la nación, sino el verdadero pueblo de Israel, que es de toda lengua, tribu y nación, de lo que es la esclavitud o la verdadera esclavitud que hay en todos los hombres, que es el pecado. Y así como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, número 16, donde nos muestra quién o qué es la verdadera esclavitud en la cual todos los hombres estamos presos. O estábamos presos, algunos de nosotros, por la gracia de Dios.
Y dice así en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y aquí el apóstol dice, ¿de quiénes sois esclavos? O sea, ¿del pecado o de la justicia? Y la justicia de Cristo. Esta es la verdadera esclavitud que hay en todos los hombres, que es el pecado. Así como dice el apóstol. Pero gracias a Dios que cuando erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es el nuevo éxodo, hermanos. Y si recordarán, el faraón fue advertido varias veces para que dejara al pueblo salir. Y asimismo, tú que estás sentado el día de hoy, eres advertido para salir de la esclavitud del pecado. Eres advertido para que dejes lo que es tu estilo de vida pecaminoso y dejes de confiar en ti mismo para confiar y creer únicamente en el Señor Jesucristo. El mundo dice, di a tu corazón, yo soy mi redentor, como dice Anton Sándor Lavey. Pero eso es ser esclavo del pecado, como hemos visto en estos textos. Si tu estilo de vida es pecaminoso, como el de los israelitas, amigo, arrepiéntete de tus pecados y ven al Señor Jesucristo, quien Él tendrá de ti misericordia. Solamente por Él es que Dios mismo sanará tu rebelión y que te amará de pura gracia, porque su ira se habrá apartado de ti para ser puesta en el Señor Jesucristo en la cruz, el Cordero expiatorio que quita todo el pecado que hay en cada uno de nosotros. Solamente ven al Señor Jesucristo, quien es el verdadero y nuestro buen Redentor, quien Él mismo se dio y se entregó para redimirnos a nosotros, un pueblo celoso de buenas obras, como dice el apóstol Pablo en Tito. Él mismo es el que borra nuestros pecados, como dice en Isaías 43, en este gran verso, que nos habla acerca del nuevo éxodo y los resultados que habrá. Y así como dice en Isaías 43, verso número 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor Jesucristo mismo nos dice, tus pecados te son perdonados. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Solamente tienes dos caminos a elegir, que son los del verso número 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Solamente hay dos caminos que puedes elegir. El seguir con tu estilo de vida pecaminoso y decadente, al haber mentira y engaño, la cual puedes engañarnos a cada uno de nosotros, pero solamente el Señor es el que está consciente de lo que hay en los corazones. Y la otra es que tu vida sea gobernada por el Señor, por la voluntad de Dios, y ser fiel con los santos en comunidad. Cristo nos salva en su nuevo éxodo, y nosotros estamos en el desierto en este momento. Así como dice, y si pueden buscar Apocalipsis capítulo número 12. El pueblo del Señor, en su caminar como creyente, imita al líder del nuevo éxodo, al nuevo y perfecto Moisés, que es el Señor Jesucristo. Así como dice el autor de los Hebreos, que Moisés fue un mayordomo fiel en la casa del Señor, pero Cristo es el Hijo de Dios en la casa de Dios, y que Él es el nuevo líder del nuevo éxodo. Nosotros que hemos creído, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Hemos atravesado las aguas, así como el pueblo de Israel atravesó las aguas en el Éxodo, por medio del bautismo. También nosotros ahora nos encontramos en el desierto, caminando, como dice Apocalipsis capítulo número 12, verso número 16. Y dice, y la mujer, que es un símbolo de la iglesia, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y estos números se refieren a lo que es el ya y el todavía no.
que es esta tensión que hay entre nuestra vida y la vida eterna, lo que es entre lo que es nuestro tiempo y el tiempo en el que el Señor Jesucristo venga para establecer justicia y que haya y establezca lo que son los nuevos cielos y la nueva tierra, que es la verdadera tierra prometida a la que nosotros vamos. No solamente Cristo nos salva en su nuevo éxodo. Seamos obedientes a lo que la Biblia nos dice. Creamos en el Señor Jesucristo para vida eterna. Y al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por ver lo que es el glorioso nuevo éxodo que tu Escritura nos enseña a nosotros. Te damos gracias por ver las exhortaciones que nos hace, para que nosotros veamos las intenciones de nuestro corazón, que nosotros veamos quién es nuestro Señor, también para que nosotros veamos a dónde vamos y con quién debemos de ir, con nuestro buen pastor, el Redentor, el Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu Hijo amado, al quien tú lo amaste con amor eterno, y que nos has amado en Él, a nosotros, con amor eterno también. Te agradecemos, nuestro Señor, porque el Señor Jesucristo es tu Hijo amado. Y por medio de Él es que nosotros somos tus hijos y podemos venir a ti de todas partes del mundo para alabarte y glorificarte, porque nos has creado para tu sola gloria. Gracias por nuestro Señor, porque el Señor Jesucristo borra nuestros pecados y porque tú, nuestro Señor, sanaste nuestras rebeliones por medio de su muerte y crucifixión, por su sepultura, por su descenso a los infiernos, por su resurrección entre los muertos y su ascensión a los cielos. Te damos muchas gracias por todo esto, nuestro Señor, por amarnos de pura gracia y porque tu ira se apartó de nosotros para que sea encaminada a tu Hijo, quien ya pagó todo y dijo consumado es. Ayúdanos, nuestro Señor, para que nosotros podamos vivir en este nuevo éxodo, en este tiempo que es el ya, pero todavía no, hasta esperar el cumplimiento de todo, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, su pueblo, para morar en la tierra prometida, que son los nuevos cielos y la nueva tierra. Te damos muchas gracias y te pedimos que aquellos que siguen en la esclavitud de Egipto, por medio del faraón de este siglo, que puedan ser liberados de la esclavitud del pecado, por medio de nuestro Redentor, el Rey, quien es el Señor Jesucristo. Te pedimos, nuestro Señor, que tu nombre sea glorificado para siempre y por medio de nosotros, porque te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, a quien amamos y anhelamos su regreso. Amén.